Entonces, vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy, donde íbamos avanzando en nuestro contenido programático, en el sentido de que estamos en el ejercicio práctico de la radicación de la demanda. Íbamos en que los demandados habían presentado la contestación de la demanda el día viernes, para que los juzgados tuvieran la oportunidad de revisar en paralelo lo relacionado con la radicación de la demanda. No digo nada porque se enoja. Y en paralelo con la contestación de la demanda, para ir sacando sus propias apreciaciones frente al litigio. Cuando decimos que sacamos las propias apreciaciones, es porque de plano ya el juzgado, el juez, va sabiendo cómo ir redactando su fallo, porque él más o menos, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su experticio, puede darse cuenta cuál va a ser el final del proceso. A no ser que encuentre algo por el camino, pero realmente él ya tiene más o menos definido qué es lo que va a pasar en el transcurso del proceso. En este tema que nos ocupa el día de hoy, que es entrar a hacer lo correspondiente a la revisión, entonces serían los pronunciamientos que van a ser los respectivos despachos con respecto a lo que encontraron. Sería bien importante que se entrara a definir de una vez por todas quiénes van a actuar dentro del proceso como jueces en nuestro ejercicio que va a empezar el 3, o sea, el miércoles. Para el juzgado 1, ¿quién va como juez? Doctor, buenas noches, Diego Rivera. Rivera, Bocanegra, Diego Germán. Sí, señor. Usted va como juez. Listo. Para el juzgado segundo, ¿quién va como juez? Buenas noches, doctor. Joana Carolina Tenorio Parra. Joana Carolina Tenorio Parra va como juez. Para el grupo 3. Buenas noches, profe. Lady Tatiana Cubides. Ávila. Sí, señora Ávila. Listo. Y para el 4, para el juzgado 4. Buenas noches, profe. Buenas noches.
¿Quién es el juez en ustedes? Profe, buenas noches. El juez es Jonathan. Jonathan Snyder Herrera, Castellanos. Jonathan Snyder Herrera Castellanos. Muchas gracias. Doctor, ¿me disculpa la intervención, por favor? Sí, señor, adelante. Es que hay unos compañeros que, a ver si de pronto les puede hacer el favor y les da el ingreso. Gracias. Listo. Bueno. ¿Qué fue, gordo? Parece que está grabando, gordo. Aquí ustedes pueden encontrar el listado de los diferentes integrantes de cada uno de los equipos, de los grupos de trabajo. De modo pues que el día de la audiencia, el juez debe llamar a lista o lo podemos hacer por esta misma lista. El Ministerio Público llamará a lista para que tengan en cuenta que la audiencia va a empezar a las 6:15. Empieza la audiencia a las 6:15. De modo pues que vamos a dar un tiempo prudencial de más o menos 6:05 para llamar la lista, para que el juez, el despacho del juzgado, se le entrega las riendas del proceso. De modo pues que, muchachos, todos deben estar atentos porque a partir del miércoles entramos en examen final. Quien no llegue a la hora de presentar el examen, pues no va a tener oportunidad y le toca que se someta a esa nota que se va a colocar negativa por no llegar a horas. De modo pues que ese día los integrantes del juzgado 1 deben entrar y de una vez prender sus cámaras. Profe, buenas noches. ¿Quién habla? Eduardo. No me vaya a salir con el cuento de que admitir a los compañeros. Sí, señor. Es especialista usted en interrumpir. Bueno, entonces, son las reglas de juego porque no tenemos toda la noche para estar ingresando al aula virtual. Es un examen final donde los estudiantes tienen que hacer todo lo que humanamente posible, técnicamente, tengan que hacer para subsanar sus inconvenientes con su celular, con su computador, con su cámara, porque entran al examen final. Si las personas que están aquí relacionadas no aparecen en la sala, quiere decir que no están presentando o que no van a presentar el examen final. Entonces, es un ejercicio largo, es un ejercicio práctico en la cual no da tiempo a distraernos en que, ay, profe, dele entrada a la gente a las 7 o 7:30. Entonces, desde ya se les está diciendo, es un examen final, donde en este momento todo el módulo hemos sido lapsos en darle ingreso a todo el mundo a la hora que lo pidan. Si entran bien, unos se retiran, vuelven, salen, entran, vuelven, en fin. En este momento
por la parte correspondiente al evento, a la majestuosidad, al protocolo que le vamos a dar a esta ceremonia, tenemos que ser serios. Y dentro de esa seriedad es que debemos llegar temprano a la clase. Si abrimos la plataforma faltando 5 para las 6, pues a las 6 ya, 6:05, ya deben estar todos los integrantes de ese juzgado. Ahí está, señor juez, la lista, tómele foto para que usted tenga claridad con respecto al grupo que va a manejar. Estudiante que no llegue a horas está indicando que no llegó a presentar el examen final, porque es simplemente llegar. Los que tienen que actuar, pues actuarán. Los otros que están a la expectativa, su examen final es llegar. Y si simplemente es llegar y no llegan, el problema no es del docente. El problema es del estudiante. Y solamente voy a admitir excusas de fuerza mayor, como EPS, incapacidades de la EPS, o como hizo una compañera este fin de semana, que mandó el certificado de defunción de uno de sus parientes. Eso es una fuerza mayor. Pero no voy a aceptar lo de siempre. Profe, es que el celular, profe, es que el internet, profe, es que ustedes verán qué hacen. Porque queremos darle ese protocolo y esa solemnidad a cada una de las audiencias. Claro, la audiencia reina, la audiencia magistral, la fiesta, es la que vamos a tener el lunes, de hoy en 8 días. Pero cada una de estas tiene su importancia y así lo hacen sentir los jueces. Ellos quieren hacer un trabajo de calidad. Ellos quieren presentar una audiencia con todos los pergaminos. Igualmente, los demandantes quieren sentirse por primera vez que están actuando en el marco del litigio. Los demandados, pues obviamente están interesados en defender su patrimonio. Por consiguiente, quieren actuar. Los testigos quieren que les hagan los interrogatorios de parte. El representante legal quiere expresar en ese interrogatorio de parte cómo puede defender el patrimonio de él, el patrimonio de su empresa. Entonces, esta solemnidad no la podemos perder porque unos cuantos quieren poner el desorden de pronto sabotear el evento o simplemente que se distraen y no le ponen atención a lo que vamos a hacer. Si yo fuera un docente mediocre, si yo fuera un docente de esos que lo único que me interesa es que esto se acabe rápido para que me paguen, no habría problema. Créanmelo que no habría problema. Pero es que mi compromiso social es otro. Mi educación es otra. Mi moral y mi ética es otra. La de transmitir un conocimiento científico para que ustedes aprendan.
sea que mañana se conviertan en abogados litigantes en derecho laboral o no, mi compromiso es que ustedes tengan claro el conocimiento científico. Ese es mi compromiso, ese es mi compromiso social con ustedes, con los que fueron mis estudiantes en módulos anteriores y con los que irán a llegar de esta universidad o de cualquier otra universidad en la cual yo llegue a dictar la cátedra en la cual me han contratado. Entonces, mis queridos estudiantes, de ustedes depende, de su colaboración, de su compromiso. Llamaremos a la lista, quien no esté, le pondremos la falla y solamente vamos a excusarlos con algún documento como de la EPS o el que dije de defunción. De lo contrario, nos vamos a sustentar, nos vamos a ratificar en la nota negativa por no llegar a presentar el examen. Bueno, bien. Siempre atentos al compromiso, al cronograma de actividades. Eso nos ha permitido que el ejercicio práctico se lleve a feliz término dentro de lo que yo siempre he llamado ese bienestar de ustedes, el cumplimiento. Y es hoy que vamos a hablar con cada uno de los juzgados para que ellos nos cuenten, puede ser el mismo juez o puede ser el secretario, cuál fue la metodología que usaron para la revisión y si ya tienen el libreto de la audiencia. Porque en el aula virtual el viernes colocamos un video donde nos mostraban claramente el libreto. Solamente es que hay que mirar, parar, escribir, volver a colocar el video, mirar, parar, escribir, porque es de la forma como hacemos el libreto. Entonces, ¿quién va a hablar del juzgado 1 para que nos informen cómo va ese tema preparatorio de la audiencia? Adelante. Doctor, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, doctor. Buenas noches, bienvenido. Bueno, doctor, la metodología que nosotros utilizamos para orientarnos al fallo, a la solución de este problema jurídico, en un principio hicimos un parangón. Primero leímos detalladamente tanto la demanda como la contestación de la demanda y pues los documentos anexados a ellas para sacar las posibles inconsistencias, ya sea de un lado o del otro. Y en cuanto al libreto de la audiencia, ya lo tenemos estructurado, lo estamos desarrollando y acudimos a los videos que el profesor nos suministró, haciendo pues exactamente lo que usted nos acaba de decir, parando, escuchando, mirando a ver qué le podemos meter, qué podemos cambiar. Básicamente, ya lo tenemos estructurado, doctor. Nos falta es finiquitar algunos punticos y ya. Bueno, acuérdense que dentro de sus compañeros, que tengo registrados 6 del juzgado, hay que nombrar uno
que es el custodio. Es la persona que, pues, en la virtualidad va a ser de la persona que lleve el orden público en la respectiva audiencia. Indiscutiblemente que aquí nosotros, dentro de los poderes que tiene el juez para administrar la justicia, nos podemos referir al artículo 48. El juez asumirá la dirección del proceso adoptando las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez de su trámite. Dice que hay 3 principios para desarrollar estas normas de celeridad, eficiencia y garantías del derecho de la defensa. Conforme al principio de la celeridad, la administración de justicia debe ser pronta y cumplida. De modo pues que ustedes, juzgado, a la hora que el docente abra la sesión, que trataremos de hacerlo 5 minutos antes, los primeros en entrar a la sesión serían ustedes, porque ustedes son los administradores de justicia. Ustedes son los que van a llevar la vocería en materia del proceso laboral ordinario. Entonces son ustedes los que se tienen que acomodar en materia de la secretaría, en materia del custodio, del juez, del ayudante del juez o el subjuez, o como dirían por ahí, el conjuez, que es un juez pequeño, que es el que le ayuda al juez. En la presencialidad, el custodio normalmente está en la puerta de la aula, de la sala de audiencias, con lista en mano, llamando, pues el que va ingresando le va apuntando la asistencia. Y si tenemos el protocolo del buen vestir, él no los deja entrar si no está cumpliendo con ese protocolo. Obviamente que a veces nombran otro custodio alterno para que le ayude al principal a resolver la situación. ¿Por qué se hace todo esto? Porque yo les dije a ustedes que esto es como las reglas de juego y todos debemos de cumplirlas. Juego limpio es lo que se trata. Hemos encontrado estudiantes que por su naturaleza, por su condición humana, siempre tratan de llevar la contraria a las normas. Y eso lo encontramos y eso es común en esta sociedad donde echa la ley, echa la trampa. Entonces, es una conciencia ciudadana de la formación del individuo como tal. Y esa formación se da en los hombres y en las mujeres. Porque esa es su condición natural. Esa es su esencia de proceder, de comportamiento. Esa es la desigualdad social que puede existir. Y a veces se puede entender desde el punto de vista filosófico que si no fuera así, la clase social no existiría. La vida sería muy aburrida si no existieran esas diferencias conceptuales, si no existieran las dificultades, si todo fuera
como parejo el ritmo de la vida, esto sería muy aburrido. Pero lo que yo quiero que ustedes me entiendan no es que yo quiera dármelas de artista con ustedes, sino que lo que yo busco es que ustedes sean abogados exitosos. Muchos me dirían, profesor, el día que la corbata me haga falta para pensar y resolver, ese día me la pongo. Y desde el punto de vista filosófico, él tiene toda la razón. Pero estamos en una sociedad capitalista y lo que no quiero es que por desconocimiento de los procedimientos los vayan a discriminar en los despachos judiciales. Porque es que desgraciadamente en este país donde vivimos, o en esta ciudad específicamente, tenemos que decir, nosotros los abogados estamos estudiando para ser doctores. Y el traje que usan, el overol de trabajo que usa el abogado es la corbata. Así como el mecánico se pone su overol para meterse debajo de los carros, el overol del abogado es la corbata. Y tan desgraciadamente que en muchos despachos miran al profesional que no tiene la corbata, lo miran de una forma despectiva, humillante. Y otro estudiante me pudiera decir, doctor, el día que el pelo y la barba me estorben para pensar, ese día me la quito. Y tiene toda la razón desde el punto de vista filosófico. Hay gente que dice que la pinta no hace al hombre, pero en esta ciudad sí, desafortunadamente. Y si no, veamos los encopetados de los bufetes de abogados, hombres y mujeres, cómo se visten con los mejores trajes del mercado. Y uno a veces dice, ese es un buen ejemplo. Algún día me podré yo colocar un vestido de esas marcas que usan ellos. Podrían decir unos, otros dirían, yo con un vestido de Jorman o un vestido de esos que venden ahí en el centro, quedo bien vestido. Claro que sí. Entonces, como se trata es justamente de ir mostrando lo que sucede, mas no es que sea sine qua non para asistir a las audiencias. Entonces esas reglas de juego las ponemos para que nuestro ejercicio académico tenga una mejor calidad, que tenga una mejor presentación. Yo lo que busco es que ustedes se emocionen, que por primera vez se van a sentir en el ámbito de ser abogados, hombres y mujeres. Qué emocionante es sentirme ser abogado. Por eso las reglas de juego, para que sea en esa condición. Y dentro de esos poderes del juez, claro, el juez no nos va a mirar la tarjeta profesional y nos va a decir, uy, no, es que ustedes son de universitaria. Uy, no,
Y resulta que la contraparte puede ser de la Universidad del Rosario, del Externado, de la Javeriana. Ahí no hay discriminación, porque la tarjeta profesional de ustedes y la mía diga universitaria. Obviamente la mía no es universitaria. Pero no lo van a discriminar a uno porque la universidad de la contraparte sea estrato 6 y la de uno estrato 3. No, porque allí lo que vamos a valorar es que, primero, que tenga la facultad jurídica para poder actuar como abogado. Y segundo, van a mirar en la capacidad intelectual dentro del marco de la ley. Pueda que el de Universitaria de Colombia tenga la sagacidad suficiente y le ganó el proceso al de la Javeriana. Y créanmelo que cuando eso sucede, uno se va con la satisfacción del deber cumplido. Donde uno dice, no solamente el esfuerzo que hicieron los docentes por enseñarme, sino ese esfuerzo que hice yo después de que terminé la universidad. Porque ustedes, yo y todos los abogados que recién están egresados de las escuelas de derecho, nos han puesto en la baranda del balcón y nos aplauden, nos espantan y algunos no tienen vuelo y caen a la plataforma del edificio. Otros por ahí llegarán al segundo piso y nos estrellan. Y muy poquitos volarán. Muy poquitos volarán. Cuando sucedió ese ejercicio conmigo, escasamente llegué al segundo piso. Porque medio conocía los juzgados, porque medio había hecho algunos pinitos. Entonces el vuelo me alcanzó a llegar al segundo piso. Y muy pocos, 1, 2 o 3, pueden volar un poquito más alto. De resto, no. Así llámese la universidad que sea, tienen que estudiar, tienen que practicar. ¿Y cómo practicamos? Con estos ejercicios que estamos haciendo. Llevando los procesos, siendo juiciosos con el proceso, haciendo el mapa jurídico de lo que van a pedir dentro del proceso. Y cuando van a contestar la demanda, pues también ser juiciosos en decirle a su prohijado, a su cliente, a su poderdante, que presente los documentos necesarios para hacer una buena defensa. Pero necesita uno estudiar mucho, practicar, porque la práctica hace al maestro. Entonces, señores jueces, que es un buen ejercicio en la cual ustedes se van a compenetrar en ese artículo 48 de esa celeridad, porque ustedes tienen que manejar los tiempos que tenemos dentro de la clase, porque como es un ejercicio académico, tenemos que terminarlo antes de las 8 de la noche y con fallo. No lo podemos dejar aplazado porque no hay tiempo de llorar. Tenemos que ser diligentes en el tema de la celeridad para el cumplimiento de los términos procesales para que sean perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales, o sea, por parte de ustedes. Aparte de eso, tienen que ser eficientes. Dentro de esa eficiencia, el juez, entre hoy y mañana, tiene que volver a repasar y entrenar ese libreto para no entrar a equívocos.
no puede llamar a los demandantes demandados o no puede llamar a los demandados demandantes. No se puede equivocar en, por ejemplo, cuando llame a los testigos, tiene que sacar de la sala y que se den cuenta que la persona no esté dentro de la sala, porque en la vida práctica el testigo debe salir del despacho. No puede estar en la audiencia. ¿Por qué? Porque no puede escuchar las preguntas que le están haciendo a la primera persona que están interrogando. Entonces aquí ustedes deben de tener cuidado en que esos testigos salgan de la sala. Todos los del juzgado están a la expectativa, cuidando de que no les metan gato por liebre, porque pues la gente es la gente. Y esa tercera parte es el principio general. Ese principio general para que todas las actuaciones judiciales y administrativas, el garantizar sin excepción alguna el derecho a la defensa y a la controversia. Ese es el debido proceso, el derecho a la defensa. Y es que al ser propósito esencial de todo proceso judicial, el de lograr la verdad, se debe garantizar plenamente la posibilidad de que las partes interesadas se expongan y controviertan la defensa y controvertir lo que la parte lo está acusando a uno. Con plenas garantías los argumentos que suscitaron el litigio judicial. Entonces, ahí tenemos las tres cosas que necesariamente debe tener el juez como administrador de justicia. Ese imperio de la ley. Toma. Y deben de tener ese cuidado necesario para el cumplimiento de estos tres elementos que están condensados en el artículo 48 del procesal laboral. Bueno, bien. En ese orden de ideas, mis queridos jueces, ¿qué más encontraron? ¿Qué dificultades, qué novedades encontraron los del juzgado 1? ¿Estamos los del juzgado 1? Sí, doctor. Adelante. Sí, doctor. ¿Qué más encontramos, doctor, dentro de este proceso? Sí, señor. ¿Qué dificultades? Encontramos el tema probatorio como algo pues inconcluso para una de las partes. La otra parte pues logró probar algunos de los hechos. Pero siempre es difícil cuando pues ninguno de los tres grupos tiene comunicación, entonces ninguno arregló nada. O sea, el demandante expone su idea, el demandado igual, y el juez pues bajo criterio de la justicia tiene que sopesar o poner en la balanza cuál va a ser la mejor decisión. Pero sí fue algo complicado porque el acervo probatorio de nosotros fue un poco fuerte, entonces nos tocó hacer el comparativo entre lo que decía el uno y lo que decía el otro.
Bueno, bien. Vamos a hablar entonces con el juzgado 2 dentro de lo que estamos haciendo el análisis, la doctora Joana Carolina Tenorio Parra del juzgado. Buenas noches, doctor del juzgado 2. Sí, señor. Cuéntanos, ¿cómo te fue con tu preparatoria de la audiencia? ¿Cómo va eso? Bueno, nosotros nos sentamos a revisar la demanda y la contestación de la demanda, miramos los hechos en cuáles estaban de acuerdo y en cuáles no, y el tema probatorio para ver qué lograban probar y qué no. Pues en cuanto a dificultad, pues algunos hechos se lograron probar y otros pues efectivamente no. Y en el tema de liquidación, pues un compañero, el que está haciendo el liquidador, pues se encargó de sacar la liquidación y la cotejamos con las dos liquidaciones que llegaron las dos partes. Y ahí vamos. Pues sentamos también de que íbamos a ver videos para hacer el libreto y ahí vamos. Bueno, hay que tener en cuenta que, perdón, hay puntos que establecen los demandantes en materia de los hechos, y si los demandados contestan que es cierto, esos hechos no entran en controversia dentro de la demanda. Ejemplo, los demandantes dicen que el empleado tenía un contrato laboral, verbal. Y si los demandados manifiestan que es cierto, el juez asume que eso es así. Ahora bien, si en el segundo punto dice que la fecha de ingreso fue el 2 de enero del año 2020 y le terminaron el contrato el 20 de diciembre del 2020, y si los demandados dicen que es cierto, ese punto no entra en controversia dentro de la audiencia. Los únicos puntos que entran en controversia dentro de la audiencia fue los que el demandado escribió no es cierto y explica por qué, es parcialmente cierto y explica por qué, no me consta y explica por qué, donde dice que no es un hecho, sino es un comentario jurídico o un comentario aislado. Entonces, eso sería la parte que entraría a el litigio. Pero las partes en que se pusieron de acuerdo en que es cierto, no hay lugar a discusión en juicio. Solamente vamos a discutir lo que no se pusieron de acuerdo. Bueno, ¿cómo encontraron ustedes entonces esa demanda en cuanto a su presentación? ¿Cumplía con las expectativas del artículo 25 del procesal o hubo muchas correcciones? No, realmente solamente se corrigió lo que fue no, fueron pequeños errores en cuanto al poder y un anexo que hacía falta, pero en cuanto a la forma, el fondo sí estaba bien hecha la demanda. Estaba bien hecha la demanda. ¿Y la contestación, qué experiencia tuvieron? Con la contestación de la demanda, pues estuvo bien en cuanto a cumplir los requisitos y se entregó en tiempo. Ahí hizo falta como más de tema probatorio, pero pues estaba bien también. Bueno, ¿cómo va el trabajo del libreto? Ahí lo estamos sacando. Nosotros vimos unos videos para ir pues escribiendo y trabajándolo.
pero no lo pueden dejar para última hora. La idea era que hoy se estuviera diciendo, ya lo tenemos listo. Esa era la idea, que hubieran trabajado el fin de semana en él y solamente dejarlo para que entre hoy y mañana se pudiera depurar. No dejemos las cosas para última hora, porque eso es lo que nos puede conllevar al error. Entonces, por favor, trabájenlo acuciosamente, profesionalmente, para que ese ejercicio a ustedes sea de mucha calidad. Bueno, vamos con ese juzgado 3. Cuéntenos, por favor. Juzgado 3. Lady Tatiana Cubides, del juzgado 3. ¿Algún compañero del juzgado 3? ¿Los demás estudiantes me están copiando? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se escucha. Afirmativo, mi doctor. ¿Qué pasará con el juzgado 3? ¿Lo cerraron? Hoy no. Profe, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Quién habla? Mi nombre es Mario, integrante del juzgado 3. Mario Andrés Borges Zárate. Correcto, doctor. Bueno, bienvenido. ¿Qué ha pasado con sus compañeritos? Cuéntenme. Bueno, doctor, no, todos muy juiciosos trabajando, revisando cada una de los puntos que contestó el demandado. Sí. Evaluando el tema de las pruebas que llega el demandado y también liquidando, por nuestra parte, liquidando cada una de las pretensiones del demandante. La idea es prepararnos bien para el día de la audiencia, y hay unas controversias que nacen porque el demandado asevera que él sí le pagó una serie de prestaciones al demandante, y es lo que estamos estudiando, mi doctor. Bueno, bien. Hay que entrar a revisar muy profundamente esos documentos con respecto a que no vayan a ir como tacha de falsedad, de modo pues que el juez suyo, ¿dónde estará? ¿Será que está al frente tomando tinto? ¿Por qué no lo llama? Doctor, no, ya no sé qué pasa con ella, es Tatiana, no me he comunicado con ella, pero ella estaba muy pendiente del tema, no sé qué le pasó el día de hoy. Doctor, yo le quiero, de hecho, hacer un cuestionamiento en procesal. Uno cuando le compulsa a la par, o lo que llega el demandado a la parte demandante, o eso se destapa en esa parte, doctor. Sí, es en audiencia donde ustedes le van a colocar, se dice enrostrar, le van a colocar los documentos que la parte demandada está manifestando que le pagó al trabajador. Y el trabajador tiene la oportunidad de manifestar si él conoce el documento, si es la firma del trabajador, para de pronto pensar en una tacha de falsedad, que sería una manifestación dentro de la audiencia. Pero obviamente que aquí podría jugar un papel importante porque el demandado, cuando se le ponga en conocimiento el documento, pues obviamente que en este ejercicio académico entraría él a decirle, no, esa no es mi firma, o ese documento yo no lo conozco. Podría ocurrir eso, porque como efectivamente son dos grupos de trabajo totalmente diferentes, entonces es ahí donde tendríamos que entrar a mirar qué
qué metodología podríamos utilizar. Porque esas pruebas reinas donde el empleador está manifestando que le pagó, pues obviamente quien las asevera sería el demandado, pero para el ejercicio académico nos quedaría muy contrario entrar a probar una tacha de falsedad para compulsar copias a la fiscalía. Y en un momento dado en la vida práctica, si eso sucediera, pues el proceso podría quedar en un estado en estado suspensivo, mientras que llega el fallo o el pronunciamiento de, pues, de medicina legal, que sería grafológicamente quien iría a investigar si realmente el documento presenta tacha de falsedad. Si en ese momento que llegue el informe de medicina legal se reanuda la audiencia y se verifica que efectivamente tiene tacha de falsedad, el juez debe compulsar copias a la fiscalía. Y en su defecto, si el juez no lo hiciere, sería el abogado de la parte demandante quien debería hacerlo para no incurrir en un delito penal que sería de pronto complicidad por no declarar el posible o esa conducta punible que ocasionó el documento que están presentando de manera fraudulenta. En alguna ocasión sucedió algo muy parecido y pues al verse el empleador que lo pillaron con el documento fraudulento, lo que procedieron a hacer fue entrar a conciliar en audiencia los derechos ciertos, porque les era más fácil parar, como dicen en la calle, parar el brinco ahí y no irse a agrandar el chico con un problema de tipo penal. Entonces, resolvieron más bien conciliar para que la cuestión no fuera a mayores. Eso en el evento que se pueda conciliar como para subsanar esa mala conducta que se pueda presentar. Hay gente que se dan cuenta del error y simplemente dicen, llevamos el proceso hasta las últimas consecuencias. Entonces, ahí debemos de tener mucho cuidado con respecto a la valoración de esas pruebas. Y yo los voy a dejar a ustedes para que el juzgado, a su saber y entender, para que ustedes, los compañeros de los juzgados, traten de crear una política, un mecanismo de procedibilidad, una metodología para que si se llegara a presentar que el empleado manifieste que ese no es el comprobante de pago acertado, que ese no fue firmado por él, que ustedes tengan como esa herramienta, esa salida para poder que él lo tenga en cuenta como positivo. Y esa regla de juego la tienen que ustedes, antes de iniciar la audiencia, manifestármela a mí, donde me digan, mire profesor, nosotros vamos a adoptar este criterio cuando se nos presente el tema
del comprobante de pago para su veracidad. Entonces, ahí les dejo eso para que ustedes, a su saber y entender, dentro de esa magia que ustedes tienen para dilucidar las cosas, podamos definir ese día. Pero ese tema va para todos los 4 juzgados. Es como, lo vamos a dejar así, como el parágrafo, como el asterisco antes de entrar a la audiencia. Estamos, mis queridos jueces, para que tengan en cuenta esa definición y no se les vaya a salir de las manos, como decía el Tino Asprilla, no se les vaya a salir de las manos la audiencia, ¿oyó? Profe, bajo ese escenario y nada más para el ejercicio académico, pudiese yo como juzgado que uno de los integrantes de este grupo del juzgado sea las veces de, no sé, de auditor o quien verifique la firma para el ejercicio académico, se me ocurre a mí. ¿Qué opina usted, doctor? Sí, síguelo pensando porque como ahí va a estar el Ministerio Público también, ¿sí? Okay. Entonces el juez se pone de acuerdo con el Ministerio Público para tomar la medida, ¿sí? Porque como el tema es virtual. En la vida práctica, pues obviamente aparecerá que la empresa le pagó al trabajador por consignación al banco donde el empleado ordenó que le hicieran el pago de sus salarios. Acuérdense que se puede pagar por nómina. Y si se prueba en el extracto que la empresa le giró al trabajador a la cuenta donde normalmente le pagaban el salario mensual, pues ese es su documento prueba. Ahora, puede existir la posibilidad que el empleado diga, estoy presentando mis extractos bancarios y aquí no aparece la consignación de la plata, porque eso puede pasar. Que tesorería de la empresa hace una autorización al banco para que le transfieran la plata al empleado. Pero el banco efectivamente, la operación no salió exitosa en razón al envío de la plata entre los 2 bancos. Entonces, obviamente, el empleador queda tranquilo porque él le dio la orden al banco para que le transfiriera la plata al empleado. Pero el empleado está inconforme porque a él no le han dado la plata. Entonces sería el banco emisor el llamado a certificar que la operación fue exitosa. Y si él la certifica, no hay nada que hacer. Porque el banco está certificando que efectivamente llegó a la cuenta del empleado. Y si en esa cuenta del empleado es donde por 1, 4, 5, 6, 7 meses le han pagado su salario, pues quiere decir que efectivamente sí le llegó porque el banco está certificando la efectividad de la operación. Porque eso puede suceder. Mire, ya pagaron y a todo mundo le pagaron, pero a la cuenta de Alejandro Niño, revisando mi extracto, a mí no me han pagado la mensualidad del mes de enero. Entonces yo voy a tesorería de la empresa y le digo, mira, a mí aquí está el extracto y a mí no me ha llegado la plata. Entonces la niña tesorera me dice, pero mire, nosotros ya le dijimos al banco
le dimos la orden para que consignara y ellos efectivamente la consignan. Entonces es la empresa la que tiene que verificar con el banco si la operación fue exitosa. Si no fue exitosa, pues el banco tiene que devolverle la plata al empleador para que el empleador proceda a pagarle a su trabajador. O decirle que no ha recibido la plata y que ellos miren a ver qué hacen internamente, porque pudieron haber cometido un error en un número para que no le llegue la cuenta, no le llegue la plata a la cuenta de Alejandro Niño. Y eso suele suceder en esas cuentas de nómina. Eso suele suceder. Y más si es una empresa donde se manejan 200, 300 trabajadores, suele suceder. En una universidad donde se manejan más de 200 profesores, con alguna regularidad puede suceder. Tanto que tesorería escribió mal el número de la cuenta del docente o que al otro lado la transcribieron mal. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos entonces a hablar con el juzgado cuarto. A ver, los chicos del cuarto están. ¿Qué pasará con los chicos del cuarto, del juzgado cuarto? Buenas noches, profe. ¿Quién habla? Nicolás Cardona. Hola, Nicolás, bienvenido. ¿Cómo está usted? Bien, sí, señor, muchas gracias. Cuéntanos, por favor, cómo ha estado su ejercicio. Bueno, pues al principio recibimos la demanda, tuvimos que hacer un auto inadmisorio porque habían algunas cositas como de firmas que no se ajustaban bien, pero pues en sí la tarea estaba bien hecha, eran como cositas mínimas. Después hicimos el auto pues admitiéndola y corrimos traslado a los demandados pues para que se vincularan al proceso. Ya ellos también se les hizo un auto inadmisorio por algunos errores, pero también como de firmas y cositas pequeñas, y ya también contestaron. Entonces hicimos la revisión de la misma y estamos terminando el libreto del juez pues para la audiencia. Bueno, pero fíjate qué hermoso, qué hermoso es escuchar un estudiante muy comprometido con la asignatura. Ese lenguaje que utiliza es un lenguaje donde nos está demostrando él y los demás compañeros que han intervenido que tienen una buena herramienta, una muy buena hermenéutica jurídica con respecto al lenguaje que se utiliza, y eso me emociona muchísimo porque es lo que yo he tratado de hacer en el transcurso del módulo. Hablarles a ustedes en unos términos de cierto nivel jurídico, porque como ustedes son unos estudiantes, unos aprendices, donde lentamente... Por eso es que yo fui hasta allá, pero ya no quieren recibir la petición. Pues no la quieren recibir porque usted no sacó el certificado cuando debía, que eso es lógico. ¿Lógico de qué? Yo que iba a saber que tocaba sacar eso si usted nunca me dijo. Entonces, ¿qué quiere que haga? Eduardo, apague la novela. Eduardo. Se le quedó el micrófono, Eduardo. Disculpen, compañero, es el doctor. Sí, estamos fríos aquí, estamos reaccionando ante esa situación. Bueno, bien,
Entonces estábamos retomando el tema relacionado con el lenguaje que se está utilizando. Eso hace parte de lo que nosotros tenemos para este curso. Esa hermenéutica jurídica que, si bien es cierto, la vamos introduciendo a nuestro lenguaje a través de la lectura de todos los escritos jurídicos y el tanto leer sentencias donde la Honorable Corte solamente se expresa con esa elocuencia, con esa herramienta jurídica que es la que nos identifica a todos los abogados. Y es aquí y ahora, en este ejercicio académico del procesal laboral, donde se debe introducir, por lo menos en materia laboral, se está haciendo. No se sabe si en materia civil, o en materia penal, o en materia administrativa, también los docentes hagan el ejercicio de introducir dentro de su contexto académico la herramienta del lenguaje para que los estudiantes se vayan a ir acostumbrando a hacerlo y a escucharlo. Para que cuando ellos estén en el mundo litigioso, no les quede difícil saber y entender qué es lo que les están hablando. Es así como, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en el colegio y nos ponían a leer, a nosotros nos decían que subrayáramos las palabras que no entendíamos y que fuéramos al diccionario para saber su definición. Y aquí, en jurídica, es exactamente lo mismo. Hay terminología que utilizan, como por ejemplo, un término que usan con mucha frecuencia en los juzgados es que dice se le ordenó al abogado estése en el pronunciamiento del auto con fecha 15 de enero. Entonces, eso es una interpretación jurídica que le ordenan al abogado estése. Cuando uno no entiende, uno diría, es que el juzgado se equivocó y colocó una palabra indebida. Pero cuando uno es acucioso, y a veces puede ser hasta preguntón a el funcionario del juzgado de la baranda. Venga, doctor, es que yo no entiendo aquí qué dice esto de estése. Y muchas veces el funcionario con dos piedras en la mano y le dice, es que el abogado es usted, yo no lo puedo asesorar. Esa es una salida de gallo fino que tienen ellos, porque son ellos, desafortunadamente. Otros le van a decir que eso significa que debe estar uno acatando fielmente lo ordenado en el auto de 15 de enero. Por eso le están diciendo en esos términos. Pero todo eso que estamos hablando solamente se aprende es con la práctica, que es lo que ustedes lentamente van adquiriendo. Pero también en esas lecturas que hacen de las sentencias, deben de subrayar esas palabras
Hoy día no se usa el diccionario, sino se usa Google. Va uno y le pregunta a Google qué se trata, y si es el caso, a un ladito escribe el significado o la definición de la palabra que no entendió. Y de esa manera es como lentamente vamos enriqueciendo nuestro vocabulario jurídico, para que cuando tengamos que escribir al juzgado, cuando tengamos que presentar las demandas, cuando tengamos que presentar la contestación de las demandas, realmente, y me van a excusar mis queridos, no seamos chambones en hacer el trabajo. Con mucho respeto, es un término figurativo. No me estoy refiriendo a ninguno de ustedes, ni siquiera a mí. Es una figura para decirles que ustedes tienen que ser abogados calidosos, que no sean abogados mediocres, que utilicemos toda la hermenéutica jurídica que tengamos a la mano para presentar la demanda, para presentar la contestación de la demanda, que no nos sometamos solamente a hablar de los términos de la ley que están implícitos en el código sustantivo en materia de contestar la demanda o en el procesal para responder la demanda, sino que utilicemos sentencias. Esa herramienta que nos da la Corte, revisemos que el resuelve sea lo que nosotros estamos buscando que sea a nuestro favor, para poderle mencionar al juez que esa herramienta nos es útil y que ya en otra oportunidad la han utilizado para favorecer los intereses del uno o del otro. Porque la ley es esa, defiende al uno o defiende al otro. Poder utilizar todas esas doctrinas que están enmarcadas en los textos, como el texto del profesor Jaime Rodríguez, que son especializados en derecho laboral, procesal, y que nos enseñan de una manera muy sutil. Nos muestran los caminos de la defensa en el campo procesal. Entonces nosotros, utilizando esas herramientas, vamos a tener un campo de blindaje que nos permita defender tanto si somos parte demandante, proteger nuestro empleado, y si somos parte de demandados, proteger el patrimonio de nuestro poder dante. Claro, pero no podemos dejar que la contestación de la demanda hacerla la noche anterior al vencimiento del término, o hacerla el mismo día del vencimiento del término manifestando eso es fácil. Y resulta que no es fácil. Hay que partir del principio que no hay enemigo pequeño. No existe enemigo pequeño. Es que esa es una sirvienta. Discúlpeme lo peyorativo del término. Es que eso es una empleada del servicio. Y resulta que esa empleada del servicio se le puede llevar un buen capital a la señora dueña de la casa. Es que ese es un obrero. Es que ese es un albañil. Pero resulta que ese albañil sí cuenta con un abogado, con una preparación académica como la que están recibiendo ustedes y yo.
podría estar en desventaja ese contendor del litigio, porque es la seriedad, es la calidad, es la categoría que estamos poniendo para defender ese poder que nos han dado, ese mandato que nos han dado de un lado o del otro. Entonces, es de felicitar a ustedes, a todos los que hemos hablado con respecto a los jueces, la forma como desarrollan ese lenguaje, y muy seguramente el resto del grupo académico lo están haciendo. Entonces, ¿qué más iba a comentar mi querido amigo del grupo del juzgado cuarto? ¿Hay más del grupo cuarto, compañeros del grupo cuarto? ¿Hay más que están en la sala? Buenas noches, sí señor, profe. Sí, ¿quién está hablando? Jonathan Herrera, profesor. Bueno, dime, Jonathan Herrera. ¿Me escucha así? Sí, sí, le escucho perfectamente. Sí, profe, como lo decía mi compañero Nicolás, nos reunimos, inadmitió la demanda por parte de los demandantes, debido a que se generó pues un error. Ya ellos la subsanan, nos la vuelven a enviar dentro de los términos, se le da traslado. Posteriormente, la parte demandada genera la contestación, ¿sí? A ella nos dedicamos todo el grupo de trabajo pues a revisarla, a compararla, ¿sí? Para estar preparados para el día de la audiencia. ¿Esto con el fin de qué? De generar una sustanciación sobre esta misma. ¿De acuerdo, profe? Sí, señor, le estoy escuchando. Ya por parte del grupo de demandados nos la hacen llegar. Obviamente tuvieron el fin de semana pues para corregir aquellos detalles que realmente se le pasan a uno por alto en estos tipos de procesos, porque pues uno hace muy bien lo que es la defensa, las pretensiones, pero directamente muchas veces se le olvida a uno como colocar una firma o la ortografía en el mismo escrito, colocar una ortografía bien. Entonces, resuelto este tipo de errores ortográficos, pues ya no la devuelven y en este momento ya nos encontramos, profesor, listos para la audiencia, para darle prontitud al caso y pues proteger la verdad de la justicia como es la función del juez. ¿Cómo va el tema de su libreto? Ensayando, profe, estoy verificando videos. No solamente me he quedado, profe, en lo que es la teoría, he visto cómo se comporta un juez en el momento de presentar las pruebas, los testigos, en dado lugar, cuando da lugar. También adicionalmente estábamos, profe, estoy verificando una aplicación que se llama Gerencié. Sí. Es una aplicación jurista, no sé si la conozca, profesor. Sí, señor. Y me ha servido mucho porque me ha dado término, me da terminología, también me ha dado también un buen léxico y adicionalmente a esto me da sentencias que sucedieron en la vida real que vienen encaminadas a este tipo de casos. Cuando se presenta, digámoslo, una liquidez por parte de una empresa que se llega a un acuerdo para generar un pago a un trabajador, el cual, profesor, no se le realice, por eso realiza la demanda. Pero no solamente miraba eso, profesor, miraba una sentencia donde los mismos trabajadores generaban un comité para poder comprar la empresa en ese sentido. O sea, se les da prioridad cuando se genera una liquidez o total de que los principales accionistas sean directamente los mismos trabajadores. Algo que yo no sabía, que desconocía. Sí, eso puede darse en el sentido que muchas empresas no tienen con qué pagar
lo relacionado con las prestaciones sociales y obviamente no tienen con qué pagar la seguridad social. Indiscutible temas fiscales y proveedores, en fin. Entonces, los dueños de la empresa le proponen a los trabajadores que asuman la administración de la empresa y con eso ellos, por un lado, pues se hacen solidarios de utilidades y pérdidas de la compañía. Con eso se pagan lo que les adeudan y entran a ser parte de esas utilidades. Empiezan a revisar ellos internamente cómo pueden administrar. Bueno, muchas veces los dueños quedan ahí, otras veces se entregan y se retiran para que los mismos empleados administren su empresa a su saber y entender. En algunos casos les ha ido muy bien y han tenido prosperidad. En otros casos, no muy bien y entran al fracaso. Entonces, los socios de la sociedad lo que hacen es una venta y subrogan en materia civil todos los créditos para que los nuevos compradores asuman esas responsabilidades. Obviamente que allí pues cada empleado que entra a ser socio de la empresa tendrá que firmar un documento manifestando que él está a paz y salvo hasta la fecha de la compra de todos sus derechos laborales. ¿Sí? Serían documentos que se harían para que posteriormente los empleados no vayan a cobrarle a la empresa salarios, derechos laborales que habían antes de la compra. Entonces se sanea esa parte, ¿sí? Han habido empresas como, por ejemplo, Everfit. Hay compañeros aquí mayores de 50 años que hayan conocido la firma Everfit, de los vestidos Everfit. Compañeros, sí señor, no señor. No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. Es que toca hablar es con los mayores, los de 50 años. Sí, señor. Señor, ¿quién habla? Julián Osorio. Julián, ¿tú conociste Everfit? Claro, doctor. Cuéntanos, ¿qué era? Es una fábrica de vestidos muy tradicional en Bogotá. Hasta hace muy pocos años creo que la terminaron. Por ahí había unos pequeños puntos de venta, pero uno o dos. Pero esa era, la calidad era ¿para qué? Para la gente, para la gente de dinero, más o menos. Como tú y yo. Era lo más cachaco que había acá en Bogotá, más o menos. Frente al edificio Nenqueteva, en la calle 12C, con carrera séptima, en el edificio Nenqueteva, a la entrada, en la parte de arriba hay una Panamericana y en la parte de abajo hay otra Panamericana. En la parte de abajo, al frente, había un Everfit. Everfit, no, es que ni siquiera era de la línea Arturo Calle. Arturo Calle le quedaba en pañales a esos vestidos. Habían vestidos que se llamaban Hernando Trujillo, que eran supremamente finos de la época. Entonces Everfit fue una de las empresas antioqueñas que entregó su patrimonio a sus trabajadores. Esa como para
como para tener historia de lo que Jonathan nos estaba contando. No es muy común, no es muy común en estos tiempos que se dé ese tipo de situaciones, pero sí se han vivido. Estoy tratando de recordar otras empresas para la época. Donil Castillo está. De Noel. Doctor, muy buena noche. ¿Y qué pasa si yo le digo Donil? Tú conoces, el hecho de haberle cambiado el nombre es con mucho respeto. ¿Tú conoces en el ámbito de la seguridad empresas que hayan entregado la empresa a los vigilantes? Pues no, doctor, la verdad que no. Yo llevo 20 años trabajando en el gremio y que hay que escuchar algunos no. Cierran las puertas, pero que le entreguen no. Bueno, conozco una que tenía la sede ahí frente a Corferias y que pues ellos, ahí hay un hotel, hoy día hay un hotel. Esa era una empresa que se conoció de seguridad privada que le entregó la empresa a los trabajadores. Y bueno, se me escapa el nombre ahorita. Pensé que de O'Neill, de Noil, tenía de pronto algún... Doctor, señor. Una siderúrgica que en Boyacá le entregó parte de sus acciones a los empleados, que se me escape el nombre, para poderles pagar. Siderúrgica del Muña. Ese fue a Acerías Paz del Río. Acerías Paz del Río, sí. Entregó su parte de sus acciones a los empleados y que fue todo un éxito para ellos porque las acciones se subieron bastante. Sí, señor. Es un caso de éxito, sí, señor. Sí. Doctor, no sé si de pronto también Croydon, la empresa de calzado Croydon. Es posible, sí, también es posible. Y Collantas, algo así. Bueno, entonces, claro, la gente joven, la gente que nació, bueno, la gente joven de 20, 25 años, este tema no lo conoce mucho y no se da mucho. Bueno, bien, entonces, dentro de lo que estamos hablando, hemos hecho varios análisis. ¿Aló? Hemos hecho varios análisis jurídicos desde el punto de vista del procesal laboral hasta este último punto que me parece un gran apunte de algo que pues normalmente no se está dando y que en grado sumo, pues con esta situación económica debería de darse. Bueno, mis queridos estudiantes, yo los voy a dejar por hoy hasta ahí para que ustedes tienen harto que hacer, preparar sus audiencias, el juzgado seguir haciendo los libretos, igualmente la parte demandante tiene que hacer su libreto, la parte demandada también tienen que hacer la preparatoria de sus testigos, tienen que explicarles qué es lo que tienen que decir, cómo lo tienen que decir, tienen que leer nuevamente la demanda, tienen que leer nuevamente la contestación de la demanda para que sepan qué es lo que vamos a hacer. Estamos en el filo de la navaja, nos estamos entrenando
para que esas audiencias sean de la mejor calidad académica. Mis queridos estudiantes, si no es más, yo voy a seguir aquí conectado por si tienen alguna pregunta. Entonces ustedes se pueden retirar para que vayan a terminar de hacer su actividad académica. Entonces, decirles buenas noches. No cierro todavía la plataforma por si quieren hablar algo conmigo, alguna consulta. Con mucho gusto aquí estoy pendiente. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Que pase buena noche. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Una doctor. excelente noche. Gracias. Buenas noches. Profe, tenía otra pregunta. Sí, cuéntame. ¿Me escucha, profe? Sí, cuéntame. Pues referente a lo que pues estamos elaborando, profe. No sé, yo me debo basar en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿cierto, profe? ¿Para qué tema? Jonathan Herrera, juzgado número 4. Sí. Sí, Para- ese es el que habla sobre la liquidación o clausura definitiva de la empresa. Sí. Sí, y también el artículo 48-49 del decreto 21-27 del 45, ¿ese sigue vigente o no? Sí, señor. Listo, profe. Solo era eso. Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Profe, buenas noches. Con Joana Cárdenas, una pregunta. Profe, una pregunta. Señora. Nosotros somos de la parte demandada, mi nombre es Joana Cárdenas y pues tenemos la duda, queremos saber si nosotros como parte, pues demandada, no, nosotros no somos la parte demandada, sino somos los demandantes. Queremos saber si debemos esperar el auto de la admisión de la contestación de la demanda para dar continuidad con el proceso, o ya simplemente con que la parte demandada lo hubiera enviado, se continúa. Sí. Para la audiencia se toma en cuenta lo que ustedes manifestaron en su demanda y en la subsanación de la demanda. Eso es lo que queda en firme para ustedes. Sí, para nosotros. Y para ¿Ya? la parte demandada. Igual los demandados ya recibieron el oficio que el reparto del expediente que ustedes enviaron. Y ya sobre eso ellos debieron haber contestado y subsanado lo que el juzgado les haya quedado mal. Y con eso, entonces, se fija el litigio,
que se va a dirimir el día de la audiencia. Bueno. Ah, perfecto. Bueno, señor, muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Doctora, un favor, yo tengo otra pregunta. Sí. Mire, yo por lo menos soy la parte demandante. Sí. Entonces yo tengo los documentos, los mostré, me aceptaron la demanda y estoy ya para la confirmación de la audiencia. Sí. En este presupuesto, si llegara la otra parte a demostrar que de pronto sí pagaron y yo estoy demostrando que no pagaron, esa controversia, ¿cómo yo la puedo demostrar 100%? Porque digamos, este es algo que todo el mundo está poniendo documentación de acuerdo a su acomodo, digámoslo así. ¿Yo cómo podría probar de que ellos están realmente diciendo algo que no es o están demostrando algo que no es? En la vida jurídica, ellos, que son los demandados, tienen que rebatir el documento que usted presentó. Si usted presenta un comprobante de pago, o si ellos le presentan un comprobante de pago, pues obviamente es donde hablaba yo en que hay que entrar a definir y los juzgados tienen la tarea de mirar cómo van a revisar ese documento. Porque claro, muchas veces los demandantes manifiestan, a mí no me han pagado, pero el demandado tiene la prueba de que sí le pagó. Porque el empleado no le dice la verdad al abogado. Hemos tenido varios casos que se han presentado en ese orden de ideas. Que el empleado va y le dice al abogado, es que no me han pagado. Y tiran el anzuelo a ver qué pescan en audiencia. Correcto, sí. Si uno tiene los documentos probatorios, por ejemplo, la carta de renuncia del empleado, el pago oportuno de las acreencias laborales, el pago de la seguridad social, va uno a juicio. Y cuando el abogado del demandante se da cuenta que le hizo meter los pies y lo está enfrascando en una guerra perdida, pues muchos abogados renuncian al proceso. Pasan la carta, pasan el desistimiento del poder, renuncian al poder y le manifiestan al juez que renuncian porque el empleado no les dijo la verdad. Correcto, profesor. Ya más o menos he salido de la duda. Muy amable. Sí, son temas de encrucijadas que se pueden presentar. Bueno, listo. Doctor, buenas noches. Fernando. Hola, Omar, bienvenido. Gracias, doctor. Dos preguntitas. Como es una audiencia virtual, usted nos da con su venia la posibilidad de grabar la audiencia, ¿cierto, doctor? La audiencia queda grabada, por naturaleza queda grabada para ser subida a la plataforma de la Universitaria de Colombia. Listo. Y otra pregunta, ¿el doctor actuaría como delegado laboral del Ministerio Público para tema de secretaría en el acta? No soy secretario, soy el Ministerio Público. O sea, actúo como... Delegado laboral del Ministerio Público. Sí, en la Procuraduría, pero yo no tengo ninguna injerencia en materia de administrar justicia. Quien elabora los documentos es el juez. Él es el que elabora. Yo lo único que reviso es el debido proceso. Por eso actúo como Ministerio Público, como Procuraduría, para revisar que la actuación del juez esté
acorde a los principios jurídicos, que las actuaciones de las partes en proceso estén cumpliendo con los requisitos del artículo 48 en sus tres manifestaciones de la celeridad, el principio de celeridad, la eficiencia y el principios generales de las actuaciones judiciales, o sea, que se actúe bajo el imperio de la ley. Gracias, doctor. Con mucho gusto, Omar. Profe, buenas noches. Hola, Nicole, bienvenida. Gracias, profe. Profe, una pregunta. Nosotros pues ya recibimos la demanda, la subsanación y todo el acervo probatorio. Y en el dado caso que en el momento de la audiencia para contravertir alguna prueba de alguna de las partes hayan pruebas nuevas, esas ¿cómo se hace la solicitud o se puede hacer, el juez lo puede autorizar? No porque la etapa procesal, la etapa de la defensa ya terminó. Si son los demandados, solamente pueden presentar pruebas en el momento que contestaron la demanda. Ahí es cuando esa es la etapa procesal de la defensa. No deben aparecer nuevas pruebas, solamente aparecerán y el juez tendría de pronto alguna autonomía siempre y cuando no haya perjuicio de la contraparte. De modo pues que si aparece un documento probatorio que no fue anexado, será el juez el que decide si lo recibe o no lo recibe, si hace parte procesal o no hace parte. Pero es él el que lo decide. Generalmente en la vida práctica no reciben más documentos de la... Y si se llegara a presentar esa controversia, Nicole, la parte afectada puede presentar un recurso de apelación para que el superior siguiente resuelva sobre el tema. Ahí puede. ¿Por qué? Porque si el juez sigue insistiendo, entonces la parte presenta un recurso para que el superior siguiente decida si puede recibir o no puede recibir ese material probatorio. Para eso son los recursos. Gracias, profe. Buenas noches, profe, con Laura Camargo. Hola, Laura, bienvenida. Profe, no sé si recuerdas en algún momento de la clase, hace como la semana pasadita, yo levanté la mano y tú me dijiste, en la otra clase continuamos. Bueno. Es que yo tengo una duda y es la siguiente. En la vida real, cuando un juez envía a subsanar una demanda y uno como abogado, en el caso tal, subsana la demanda, digamos, manda los memoriales, ¿cuánto tiempo tiene el juez para resolver la subsanación? ¿O qué paso sigue ahí, profe? El juez puede, una vez recibida la subsanación, entra al despacho para la sustanciación o para la revisión del proceso. He tenido casos en la vida real que entra al despacho y se ha demorado en salir la noticia del despacho 2, 3 meses. Ah, ok, profe. O sea que eso es largo. Claro. Ahora bien, el juez puede
rechazar. Volverla a rechazar. Rechaza. Él la puede rechazar. Ah, ok, perdón, sí, rechaza. Sí, porque digamos que estamos en el ámbito de inadmitida. Admitida. Pero en este caso la puede rechazar. Sí, porque considera que la corrección, la subsanación, no reúne los requisitos, no reúne la expectativa, no reúne el requisito que el juez planteó para la corrección de la demanda y la rechaza de plano. Ahora, podríamos pensar que dentro de los 5 días siguientes al rechazo, la parte que le rechazaron la demanda puede presentar un recurso de apelación, porque a veces las rechazan porque tienen mucho trabajo jurídico. Ok. Porque el juez sale y le dice al sustanciador, venga, ¿usted qué está haciendo? No, doctor, tengo 3.000 demandas por sustanciar. Mire a ver cómo la rechaza en su gran mayoría. Entonces, si hay abogados acuciosos que le rechazaron la demanda en la inadmisión, yo no está seguro que lo que hizo lo hizo bien, pues presenta un recurso de reposición, un recurso de apelación. Bueno, uno puede presentar los dos recursos, el recurso para que el mismo que profirió el fallo corrija, subsane, o uno de apelación para que el superior siguiente proceda a revisar si hay algún hierro jurídico, y ese puede inclusive ordenarle al juez que admita la demanda. Ok. Le agradezco mucho, profe, muy gentil. Que tenga una feliz noche. Gracias a ustedes. Bueno, mis queridos estudiantes, entonces, no siendo más el objeto de la presente, vamos a dar por terminada la clase. Que pasen feliz noche. Muchas gracias. Igualmente para usted, mi doctor Niño, muy formal, como siempre, muy agradecido, mi doctor. Igualmente. Muchas gracias, doctor. Que se... Con mucho gusto. Muy amable. Gracias.